tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar,
Tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Versículo 5, hermanos, dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Le invito a que leamos todos juntos el último versículo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Muy bien. Padre amado, una vez más, gracias por abrir tu palabra y estar acá reunidos en tu nombre. Gracias por la libertad de expresión y de culto que tenemos acá en los Estados Unidos, donde, Señor, por su gracia, desde el mes de mayo, hemos podido reunirnos, Señor, y hemos pasado diferentes dificultades, diferentes pruebas, pero tú nos has sostenido. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro abogado y redentor. Te alabamos y te bendecimos. Y en esta noche, Señor, una vez más, pedimos, Señor, que bendigas estos pasajes bíblicos. Sabemos, Señor, que vamos a seguir aprendiendo. Tú vienes pronto, Señor, como comenzamos cantando, que un día, Señor, ya no estaremos reunidos como estamos ahora, ya estaremos en su presencia para siempre. Bendice a mis amados hermanos, también te rogamos por aquellos que están ausentes, donde estén, algunos están enfermos, como nuestro hermano Fidel, nuestra hermana Verónica, nuestro hermano Manuel, Señor, y otros hermanos que han estado pasando serias dificultades de salud, como oramos en esta noche por nuestra hermana Ángel. Que los que están conectados a través del Facebook, Señor, en esta noche, ellos puedan aprovechar ahí en ese confort su palabra, que hable en sus vidas, Señor. Igualmente queremos rogarte que nos ayude a nosotros a expresar las palabras indicadas, porque estamos en tiempos, Señor, donde muchos están escuchando diferentes profecías, pero no que vienen de tu palabra, sino falsos profetas, Señor. Que nosotros podamos en esta noche salir convencidos que tu palabra es relevante y que todo lo que está escrito en su palabra, el mundo pasará, pero su palabra se cumplirá, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros a gozarnos en su presencia. Te lo pedimos humildemente, Señor, en esta noche. Las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, pueden tomar asiento. Y ahora que vamos a ver estos versículos ya con la introducción que dimos la semana pasada. Yo sé que, hermanos, siempre ha existido tiempos donde se escucha mucha mala información, y quisiera acá recomendar no solamente a ustedes, los que están presentes, pero también los que nos están escuchando a través del Facebook, hermano,
Hay una serie de materiales que me han ayudado en mi vida personal y quisiera recomendarlo porque si usted quiere estudiar profecías o que también le llaman escatología o evento futuro, hay un libro que se llama Eventos del Porvenir, un libro que fue escrito en las décadas del 50, del 60, ¿no? Basado en las escrituras por Durán Pentecos, un buen material que debería ser, digamos, de mucha bendición espiritual. Cuando recomendamos, quiere decir que es algo que le va a ayudar a su vida personal, ¿no? Otro material que le recomiendo es un libro que lo estoy comenzando a leer, aunque ya lo conocía, el autor Evis Carballosa, el libro de Apocalipsis, el plan eterno, versículo por versículo. Y bueno, no estamos promocionando, sino recomendando. No deje de leer la palabra de Dios sobre todas las cosas, porque es lo más fundamental, ¿no? ¿Por qué tengo que recomendar estas cosas? Porque yo creo que todos nosotros, hermanos, estamos expuestos hoy en día a diferentes medios donde están transmitiendo muchas profecías. Sí, inclusive está corriendo en los medios sociales un pastor, entre comillas, que está mencionando aún profecía acerca del presidente, ¿no? Ahora, no estamos menospreciando lo que él ha hablado, pero el asunto es esto, que es muy peligroso, digamos, profetizar algo que en este caso no viene de la palabra, sino solamente hay muchos hombres que se han levantado a través de la historia. Tenemos las profecías de nuestro Adamos, muy conocido, ¿verdad? Tenemos personas que a través de la historia han dicho ciertas cosas que iban a suceder. Pero realmente, hermano, en nuestros días ya no hay profetas. Eso quisiera aclarar. En algunos mensajes hemos hablado que eso fue en el primer siglo. Hubo apóstoles y profetas. También en otro momento vamos a hablar que cuando la profecía no se cumplía, era un falso profeta. Eso estamos hablando en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, la semana pasada hice una mención que hay 4 tipos de interpretación que deberíamos utilizar cuando leemos Apocalipsis, 1 y 2 Tesalonicenses, Mateo 24 y otros pasajes que a través del Nuevo Testamento, hermanos, son proféticos. En el Antiguo Testamento también hay libros proféticos. Tenemos el libro de Daniel, tenemos el libro de Ezequiel y otros libros que son más pequeños, de los profetas menores, que también profetizan en base a la nación de Israel, ¿no? Como en esta noche estamos mirando pasajes proféticos que tienen que ver en relación a la iglesia. La iglesia ha comenzado con Cristo Jesús cuando Él se fue de este mundo, ¿no? Y la iglesia siguió creciendo a través de la historia. Pero antes de que existiera la iglesia, existió la nación de Israel, que hasta el día de hoy, o sea, está firme, predomina. Oremos por la paz de Jerusalén, hermanos, ¿no? Entonces, quiero asegurarme de esto para que nosotros sigamos entendiendo estos pasajes bíblicos. También, hermanos, ¿se acuerda que dijimos que había una serie de interpretaciones? Mencionamos una interpretación preterista, una interpretación que tenía que ver histórica, ¿no? Porque todos los pasajes que estamos leyendo se escribieron por una causa. Los profetas profetizaban por una causa. Los profetas del Antiguo Testamento no profetizaban porque ellos querían ir a hablar. No, muchas veces la nación de Israel, cuando los reyes se alejaban de Dios, como muchas veces ustedes leen que el rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, se paraba un profeta. Algunos de ellos era Isaías, otros de ellos era Ezequiel, y sus profecías tenían que ver porque ellos habían roto el pacto con Dios. Dios siempre ha sido fiel a través de su pacto establecido ahí, de su amor que tenía hacia su pueblo. Y había causas que rompían ese pacto, hermanos. Alguna de esas causas era, por ejemplo, las naciones que le rodeaban, los sirios, los babilónicos, los egipcios, que les influenciaba, y como eso eran naciones paganas que estaban en contra de Dios, tenían otros dioses. Entonces justamente el profeta le hacía recordar que Dios era fiel en su pacto y que tenían que volver de vuelta a arrepentirse. Y bueno, ¿qué pasaba en esas profecías? Muchas de esas profecías hablaban de consecuencias que iban a haber si no se arrepentían. Hubo profecías sobre Nínive, hubo profecías acerca de ciertas circunstancias que si no
ellos se arrepentían, plagas iban a venir sobre la nación. Y podemos ver la consecuencia. Usted sabe que muchas veces la nación de Israel estuvo exiliada. ¿Qué es un exilio? Significa, digamos, que muchas de esas naciones, hermanos, por atacar al pueblo de Dios, ellos terminaban siendo esclavos. La nación estuvo muchas veces bajo Egipto, otras veces bajo Babilonia, otra vez por el imperio sirio. Y, hermanos, llegaban tiempos donde eran completamente esclavizados. Pero aún Dios, hermano, les volvió a hablar por los profetas: arrepiéntanse. Ya había profecía, porque ellos no estaban oyendo la voz de Dios y seguían siguiendo lo contrario. Y bueno, esos profetas, hermano, profetizaron y la palabra de Dios se cumplió. Hay otra serie de profecías que vamos a ver más adelante, si usted sigue viniendo los domingos en la noche con la ayuda del Señor, y vamos a tocar el libro de Daniel. Tal vez esta noche no más largue un solo versículo de ahí, pero no vamos a hablar. Y es sobre las 70 semanas. Esa es una profecía sobre la nación de Israel. Nosotros no tenemos nada que ver, pero hay ciertas señales que nosotros, la iglesia, estamos viviendo ya en nuestros tiempos, que está preparando el camino para que esa última semana, porque las 69 semanas se paró con la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida. Quiere decir que en este periodo, en este tiempo, nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia. Ahora, ¿cuándo se terminará esa gracia? No sé, hermanos. Puede ser que esta misma noche sea la última reunión, y por eso comenzamos este versículo 1, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, si vos sos un creyente, sos un hijo de Dios, no te vas a quedar para la gran crisis, la gran tribulación que se va a venir sobre este mundo, y esa es la última semana que queda pendiente, profetizada por Daniel, ¿no? Y justamente lo vamos a ver más adelante. Entonces son profecías que todavía no están completas, pero que, hermanos, Dios en su plan perfecto. Por eso cuando hablo de profecía, el peligro que estamos cayendo hoy en día, cuando nosotros escuchamos cosas que no son debidas, es que hay gente que ha puesto fechas. Y muchas de esas fechas la han aseverado, la han afirmado, y ha llegado esos días, y hermanos, lamentablemente no se han cumplido. Y se pierde la credibilidad. Hoy en día estamos en un tiempo donde ya no sabemos cuál es la verdad, pero querido, por eso estamos yendo a la palabra. Esto sí se va a cumplir, porque Dios es fiel en su promesa. Entonces, si sos un nuevo cristiano, un nuevo creyente, yo te quiero decir, el Señor viene por su iglesia. Eso se llama el arrebatamiento. El arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. La Biblia describe en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Todos los bienes materiales que has hecho en esta vida, si estás trabajando, qué bueno, pero que eso no sea tu vida, tu propósito, porque nosotros somos temporales en este mundo. Nada hemos traído, dice la palabra, y sin duda nada vamos a llevar. No estoy diciendo que no trabajes, que no tengas una buena casa, que no tengas una buena familia, pero Dios te ha rescatado, te ha salvado, te ha hecho nacer nuevo con un propósito. Ahora el Señor viene, y mientras llega ese día, el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos de Tesalónica. Por eso cuando hablé de interpretación histórica, había una causa por qué se escribió la carta de 2 Tesalonicenses, porque en la primera carta muchos hermanos habían visto muchos hermanos fallecer por enfermedades, muchos estaban siendo llevados a la presencia del Señor por angustias, porque algunos hermanos habían sido perseguidos, algunos fueron expatriados por su fe, porque hermanos, creo que mencioné en algunas ocasiones que algunos iban a la sinagoga y ya al ser cristianos, al ser seguidores del Señor, ya no eran bienvenidos. Entonces sus familiares les confiscaban las propiedades, los dejaban completamente, y muchos de ellos hasta morían, hermanos, justamente sin un terreno. Y por eso ahí en 1 Tesalonicenses, que la semana pasada lo miramos, en el capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Claro que esta expresión dormir, lo hemos mencionado, que tiene que ver porque es temporal. Un día el Señor va a despertar a estos hermanos, porque si el Señor Jesucristo resucitó, dice la palabra en el mismo versículo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay personas que no tienen esperanza frente a la muerte, y tampoco después de la muerte. ¿Qué va a suceder?
Dice acá el apóstol a los hermanos de Tesalónica, porque si creemos que Jesús murió, si creemos que Jesús resucitó, dice así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, el Señor, cuando venga a llevar a su iglesia, venga a llevarte a ti, hermano, no va a llevar la denominación, no va a llevar el cartel de la iglesia, no va a llevar a la silla, va a llevar a aquellos que han nacido de nuevos, que son regenerados, que tienen el Espíritu Santo morando en el creyente. A ellos los va a venir a llevar en un abrir y cerrar de ojos. En milésimas de segundo se van a encontrar en el aire para estar para siempre con el Señor. Solamente mi pregunta, hermanos, para continuar con el estudio. ¿Hoy te has recordado que Cristo viene? No sé si yo comenté esto hace años atrás, pero había una hermana anciana que vivió en Salta, Argentina, y en sus últimos años de vida, antes de su conversión, yo creo que como en nuestros países, algunos han tenido caballos, y normalmente las herraduras las ponían en la entrada de la puerta o la salida de la puerta. Esas eran costumbres donde tenía que ver con la suerte. Pero cuando ella se convirtió al Señor, desde ese momento ella puso un pasaje bíblico y quitó esa herradura. Y en ese pequeño salida ahí había un cartel donde estaba ese pasaje bíblico y la pregunta es, ¿será hoy la venida del Señor? Entonces, no pierda la esperanza, porque en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, cuando vos menos pensés, ya no vas a estar en este mundo, porque el Señor va a levantar a su iglesia. Puede ser que estés haciendo roofing, puede ser que estés haciendo un trabajo ahí en la cocina, puede ser que estés estudiando, o puede ser que estemos en esta misma reunión, no sabemos. Pero esto va a pasar en cualquier momento. Y es por eso que no puedo dejar de mencionar esto, porque las cosas que están pasando alrededor nuestro no son circunstancias cualquiera. Es para que nosotros miremos a la nación de Israel por un lado y miremos que el tiempo de la iglesia es eminente y el Señor va a levantar su iglesia. Entonces, vamos a ir a lo que sigue de esto, hermano. Entonces, nosotros estamos en el versículo 1, donde miramos la esperanza la última vez. Y qué lindo, hermanos, porque esta reunión es una reunión eterna. Ahí lo estamos en el versículo 1, por favor. Esta es una doctrina muy importante para los que han estado en el tiempo de pregunta y respuesta esta mañana. Una iglesia de sana doctrina sabe que el Señor Jesucristo va a venir. Y no está en tela de juicio de que esta doctrina sea eliminada. Es una doctrina esencial de nosotros los creyentes. Entonces, en el versículo 1 vemos de que el apóstol está diciendo con respeto, empero, ya ha venido exhortando, os rogamos, hermanos. Él emplea un término de cariño, de aprecio, así como en esta noche estamos tomando este tiempo, que si vamos a seguir teniendo una enseñanza correcta, no tenemos que olvidarnos de este tema principal. En el mismo versículo dice, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la venida que dice de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema principal, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Y en el mismo versículo aprendimos la semana pasada, dice, la palabra dice, nuestra reunión, ¿qué dice? Con Él. Nuestra reunión con Él. O sea, en otras palabras, el sentido de la palabra acá es nuestro recogimiento. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. O sea, aquí, digamos, es cuando la asamblea completa, la iglesia del Señor Jesucristo, en todos los idiomas, en todas las culturas y razas, nos vamos a reunir en el aire, ¿no? Eso va a ser el arrebatamiento. No va a haber ojo que lo va a poder ver, hablando humanos que no sea creyente. Los creyentes sí van a poder estar frente al Señor cara a cara. Ahí van a estar de todas las razas, de todos los colores, van a estar de todos los idiomas ahí. Entonces va a ser una asamblea de toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y miramos también en Hebreos 10:25, y lo leímos la semana pasada, si usted lo quiere anotar, Hebreos 10:25, es un pasaje que nos anima, y nos anima hasta el día de hoy. Dice, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Esa palabra ahí, hermanos, congregar, es el mismo sentido que está diciendo acá en el versículo 1 de 2 Tesalonicenses. Dice, nuestra reunión, ¿qué dice? Con Él. O sea que en esta noche usted se está congregando
como si fuera que esto es una antesala al futuro, ¿no? Es una preparación al futuro. Usted empiece a deleitarse cuando se reúne con el pueblo de Dios, porque un día esto ya no va a ser un día donde vamos a mirar un reloj o vamos a regresar, no, esto va a ser para siempre. Y esa es la esperanza bendita. Entonces la palabra acá, cuando dice acá que estamos leyendo nuestra reunión con Él, quiere decir que esta reunión va a ser para siempre, una reunión donde vamos a reunir con todos los creyentes. Ahora, mientras llega esos momentos, hermanos, lo que está haciendo el Señor es como le dijo a la nación de Israel cuando Él estaba en vida. Le dijo frente a Jerusalén, porque el Señor se manifestó en carne, querido amigo y hermano. Se manifestó en carne, dejó la gloria, todo. Pero Él pudo mirar a la nación de Israel ahí llorando. Le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Porque, hermanos, usted sabe que uno de los últimos profetas fue decapitado. ¿Y cómo se llama él? Juan el Bautista. Justamente Juan el Bautista fue un fiel mensajero, preparando el camino del Mesías. Él fue claro y le dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene uno tras de mí que bautiza, no como yo estoy bautizando, con fuego del Espíritu Santo. Y gracias a Dios, hermanos, que Él preparó un pueblo. Rameras venían al arrepentimiento y se bautizaban en el río Jordán. Soldados romanos, publicanos, gente mal visto por la sociedad. Entonces, todas estas personas que confiaron en esas palabras que Juan el Bautista estaba dando, bueno, ya el Señor vino. Y estamos mirando en esta noche que el Señor mira a Jerusalén y dice: tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces dice, juntar como junta una gallina a los polluelos? Entonces, el énfasis acá, hermano, es que es verdad, hermanos, el Señor nos ha juntado como esa gallina y esos pollos debajo de esa sala. Y justamente este es el tiempo temporal que estamos teniendo. Si usted viene a estas reuniones, no lo tome como una rutina. Medite bien, piense bien, que el Señor todavía bajo las alas de Él lo está protegiendo. Porque va a llegar un día donde ya no va a necesitar reunirse como estamos. Vamos a estar reunidos con Él para siempre. Creo que todos los que estamos en esta noche, usted se está regocijando de esta realidad, de esta verdad. Continuemos, hermano. Entonces, en el versículo 2, sabiendo que ya tenemos claro que el Señor viene, todos creemos en esta noche eso, ¿no? Como los hermanos de Tesalónica. Entonces entra el versículo 2, dice: que no os dejéis, que dice, mover fácilmente. Esta palabra fácilmente quiere decir: no hagan las cosas de una manera que en la cual tengan que deslizarse. Tienen que considerar, no se vuelvan con un corazón frío frente a la... Porque en estos momentos, hermanos, ¿en qué circunstancia estaban ellos, hermanos? Algunos hermanos, como les dije hace un momentito en el contexto, muchos hermanos habían perdido los terrenos, algunos habían muerto por enfermedades porque no tenían los medicamentos necesarios, y hermanos estaban como desesperanzados, hermanos. Entonces ahora estaban corriendo la voz que ya el Señor había venido y los había dejado, pero no era cierto. Por esa causa se escribió la segunda carta a los tesalonicenses y les quiere decir: hermanos, quiero hablar respecto a la venida del Señor y las cosas que van a acontecer. Pero mire, hermanos, dice: no os dejéis, que dice, mover. Esa palabra mover significa: no se dejen sacudir como un barco agitado cuando vienen las tormentas y el barco es llevado por las olas de un lado para otro. Mire conmigo Efesios capítulo 4, no deje ahí 2 Tesalonicenses, vamos a ir a Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, una iglesia que realmente amó al Señor con todo su corazón, y que más adelante aparece en el libro de Apocalipsis, pero que él advierte con su amor escribiendo esta carta a los hermanos en el capítulo 4, por favor, dice la palabra en el versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si usted mira el contexto, en el versículo 11 habla de que Dios constituyó a unos que dice apóstoles,
a otros profetas. Eso fue en el primer siglo, amados hermanos. Hubo 12 apóstoles. Ya no hubo más apóstoles después del primer siglo. Después de que murieron los apóstoles, dejaron sus cartas escritas, es la que estamos leyendo en esta noche. La carta del apóstol Pablo. Otras cartas que usted ha leído, el libro de Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, escrito por el apóstol Juan. Otros lo escribieron como el doctor Lucas, el Evangelio según San Lucas. En el primer siglo hubo apóstoles y hubo profetas. Entonces, después de que murieron los apóstoles y profetas, estas cartas que estamos leyendo en esta noche, como Segunda Tesalonicenses, la carta de Efesios, eran cartas que iban corriendo por medio de las congregaciones diferentes. Por ejemplo, en Éfeso no solamente había una sola iglesia local, habían varias iglesias locales. Y esas cartas iban corriendo y los hermanos escuchando estas cartas. Y esa es la manera, hermanos, que ya pasaron 3 siglos, que hasta el año 300 después de Cristo se canonizó y los creyentes de diferentes iglesias locales en armonía llegaron a aprobar los 27 libros del Nuevo Testamento. Ya estaba canonizado, hermanos, el Antiguo Testamento en el primer siglo, porque no nos debemos olvidar, hermanos, que el pueblo de Israel fue la primera nación que escucharon los 39 libros. Por eso cuando usted agarra su Biblia tiene 66 libros. Esto nos ayuda a ver, hermanos, que ya no hay apóstoles y profetas. Si usted escucha en la radio, mira, vamos a dar un apóstol fulano de tal, un profeta, no se olvide, esto ya fue al principio, ya no hay en nuestro siglo eso. Ahora, ¿qué hay en nuestra iglesia? ¿Qué hay en nuestra iglesia actual? Continuemos, dice el versículo 11, dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones todavía siguen vigentes, evangelistas. Por ejemplo, el doctor Lucas era evangelista y hubo otros hermanos evangelistas. A un Timoteo, el apóstol Pablo le escribe ahí en Timoteo, haz la obra que dice de evangelista. Entonces, en el cuerpo de Cristo hay dones para que el creyente pueda crecer espiritualmente, pastores y maestros. ¿Para qué sirven estos evangelistas, pastores y maestros? Para que estos creyentes como vos y yo, hermanos, podamos crecer en el cuerpo de Cristo. Dice, para perfeccionarnos. Ningún creyente, hermano, sin la iglesia puede crecer, hermanos. Yo sé que hay países, hermanos, donde no hay iglesias, donde no hay testimonio, donde no hay un lugar como el hermano leía esa carta donde dice que el hermano estaba en una casa reuniéndose. Da gracias a Dios si tú tienes el privilegio de reunirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aprovecha de ser parte de esa congregación porque Dios va a poner pastores, maestros y evangelistas para tu crecimiento. Si tú no creces, ¿sabes lo que va a pasar? Es lo que estamos leyendo en el versículo 14. Para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes. Esa es una manera metafórica que Pablo usa comparando a un niño y también al viento que como lleva a un barco de un lado para otro, dice, por estratagema de hombres, no de maestros, no de evangelistas, no de pastores, sino por estratagema. O sea, esa palabra estratagema tiene un significado, significa artimañas, malas intenciones de los hombres para engañar. Amado hermano, no en todos los lugares donde se abre un testimonio como este se presenta la palabra de Dios. No porque use el nombre de Jesús significa que esas personas están hablando en el nombre del Señor. Hay gente a través de la historia que ha habido falsos maestros. Por eso es importante que si tú eres un creyente puedas tener a alguien que te pueda discipular, te pueda ayudar a crecer espiritualmente, para que no seas llevado por todo viento de doctrina a tal extremo que un día termines en la confusión, que Dios nos libre. Y es por eso, digamos, que Pablo escribe en su segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, versículo 2, que no os dejéis mover, que dice, fácilmente. O sea, que no seas sacudido. Y también dice ahí la palabra mover, note la expresión, fácilmente. Significa de una manera pronto, de una manera en la cual, sin consideración, así como has estado de una manera firme en un momento dado. ¿Y qué es lo que ha llevado? Bueno, en el mismo versículo dice ahí,
de vuestro modo de pensar. Todas las cosas comienzan en el pensamiento. A veces hay personas que pueden estar como en el tiempo de Pablo, sufriendo con dolor y no quieren compartir lo que hay. Por eso damos gracias a Dios que en una iglesia hay pastores, hay maestros, hay evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. También hay hermanos que son maduros en la fe, donde podemos abrir nuestro corazón, pero dice acá, vuestro modo, que dice, de pensar. Esta palabra pensar es sentimiento. La palabra griega es vuestra mente. Es donde vuestra firmeza mental sobre este asunto. Los hermanos estaban yendo camino a un desánimo, porque dicen, mira, las tumbas están abandonadas, nos han quitado nuestras propiedades, están corriendo ahí que ya Cristo vino. ¿Cuál es nuestra esperanza? Se puede imaginar el dolor que estaba pasando. En esta noche posiblemente usted dice, yo estoy bien, tengo mi trabajo, tengo mis estudios, tengo pagada mi luz, todas mis cosas, y qué bueno. Pero un día puede venir la prueba a tu vida, hermanos. Amén. Como puede venir a todos nosotros. Y justamente en esos momentos, como estos hermanos fueron probados, pueda ser, digamos, en tu sentimiento, en tu mente, movido de esa firmeza mental. Pero justamente Pablo dice, por causa de esto escribo esta carta, para que no te olvides que el Señor viene. Dice que no os conturbéis, también dice la palabra ahí, en el mismo versículo 2, ni os conturbéis. O sea que este verbo se refiere a una agitación emocional. No sé si ustedes han vivido una agitación emocional, pero esta agitación era justamente por las circunstancias que ellos estaban viviendo. En un momento de tranquilidad, las cosas pasaron a que varios hermanos murieron, seres queridos, no tenían dónde vivir, estaban expatriados, estaban menospreciados por sus seres queridos. Qué circunstancia tan difícil, ¿no? Muy grande. Anoche me dio el privilegio de Dios estar en un seminario enseñando, y el hermano que nos invitó al seminario, un pastor, él decía, esta mañana estuve en un funeral, al mediodía estuve en un cumpleaños, y esta noche acá estoy en el instituto para estar con ustedes, hermanos. Ustedes se pueden imaginar cómo mis emociones cambiaron de estar llorando a la mañana con los que sufrieron la pérdida, al mediodía celebrando un cumpleaños, y en esta noche con ustedes acá presentes. ¿Quién puede dar esa estabilidad emocional? Solamente Dios, hermano. O sea, todos ustedes, hermanos, enfrentan situaciones emocionales, y estos hermanos están en esas circunstancias. Dicen, no os conturbéis, en esa agitación no os mováis de aquello que es intelectual, lo que se les ha enseñado. Continuemos, hermanos. Dice acá, no os conturbéis. También dice, ni por espíritu. Y esta palabra espíritu no está hablando del Espíritu Santo, sino tiene que ver con lo que profesa uno tener el espíritu de profecía. Porque había en aquellos días profetas. No sé si ustedes han leído a través del libro de Hechos de un profeta Ágabo, que agarró un cinto de alguien y dijo, este cinto que lleva, va a pasar esto con el que es dueño de este cinto. Y estaba hablando sobre el apóstol Pablo. Y en esos momentos, hermanos, los que oyeron dijeron, Pablo, no quiero que vayas para allá. Usted lea el pasaje ahí en el libro de Hechos. Y él dijo, mire, no me quebranten del corazón, porque yo no soy solamente dispuesto a dar mi vida por el Señor, sino a morir por su causa. Amén. O sea que él sabía realmente dónde estaba parado, pero a veces hay ciertas profecías que uno escucha y dice, uy, se va a acabar el mundo, mira, ¿qué va a pasar con mis bienes? Se habla ya que la computadora va a suceder, y entramos en una situación donde ese espíritu, que según dicen que son proféticos hoy en día, sacuden. Mire, vamos a ir a nuestras Biblias brevemente a 1 Corintios 12, donde había la profecía en el tiempo de la iglesia de Corintios, y donde estos hermanos habían descuidado su vida espiritual, y en un momento dado, como ustedes saben, ellos se dejaron llevar por sus cuestiones carnales. En 1 Corintios 12, versículo 8, dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Está hablando de aquellos dones espirituales que dan aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Sigamos adelante, hermano.
hasta el versículo 10. A otros el hacer milagros, y nota acá la palabra, y a otros que dice profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Entonces, Pablo está hablando acerca acá, cuando vemos que no sean movidos de esa esperanza que el Señor viene y que no los ha abandonado, dice, ni por espíritu, volviendo al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, está hablando del espíritu de profecía. Ahora, amados hermanos, así como había espíritu de profecía en el tiempo de Pablo, también había falsos profetas. Vamos a ir, por favor, ahora a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y en el versículo, por favor, 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Note que no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu del ser humano. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si usted entiende, hermanos, hace un momentito le dije, ya no hay profeta en nuestros días. Pero aunque usted no quiera creer, en esta noche sea un hermano que agarre 2 Tesalonicenses como el pasaje que estamos exponiendo, o alguien exponga el libro de Apocalipsis, o Mateo 24, está cumpliendo la función de profeta, pero no está profetizando su idea, sino lo que ya está escrito acerca de la profecía. Nomás está animando al creyente a tener esperanza. Pero no está oficialmente alguien, yo soy profeta y Dios me ha iluminado, tuve un sueño, hermano, y en este momento les quiero decir, esto va a ser el futuro de la iglesia, esto va a pasar sobre América, esto va a pasar allá en México. No, hermanos, eso ya no tiene nada que ver. Y ahí es donde tenemos que discernir, como dice acá, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2, continuemos ahí en Primera de Juan 4, 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, ahora está hablando en diminutivo, no está en mayúscula. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Mire, dice, habéis oído que viene. Ya está hablando en el pasado. Y que ahora ya está en el mundo. Ya en aquellos días ya estaba ese espíritu del anticristo. Hermanos, han pasado 2000 años, querido amigo. Han pasado más de 2000 años, hermanos. Ahora, ¿cuánto más todavía? Más falsos profetas hay. Entonces usted no le puede dar crédito en estos días a cualquiera que se pare y dice, yo tengo una profecía. Volvamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces vemos acá por espíritu. O sea, ya se había advertido a los hermanos de Tesalónica esto, hermanos. No es algo que en este momento Pablo le dice que no se han movido. Si mire, va a 1 Tesalonicenses 5, hermano, ahí al lado. El libro de al lado, estamos en 2 Tesalonicenses 2, pero en 1 Tesalonicenses 5, versículo 20 dice, no menospreciéis, ¿qué dice? Las profecías. No menospreciéis las profecías. Versículo 21. Examinar todo y retener lo bueno. O sea, no podemos decir, bueno, el hermano Pablo o el hermano Mario ha venido esta noche y ha dicho, ya no hay profetas. Acabo de decirte que cuando un hermano expone un pasaje como Tesalonicenses o un pasaje de Apocalipsis, está haciendo una función de profeta, pero no es que él tiene el don de ser profeta, sino que está exponiendo ya la profecía escrita, porque estos son profecías ya escritas. Pero cuando empieza la persona a divagar y decir, bueno, en tal año viene Jesucristo, hermano, mire esto es lo que está pasando en el gobierno, así va a suceder las cosas, pónganse las pilas, mira ahora, préstate, ya mira se está cumpliendo. Y mire, yo creo, hermano, que soy un profeta. Ahí despiértate. Ahí ponete en alerta roja, porque dice acá, examinarlo todo que dice y retener lo bueno. Si la persona no ha abierto ningún pasaje de la Biblia y solamente divaga en sueños, en visiones, no sé si porque ha comido de más, no sé lo que haya pasado en su corazón, entonces ahí vos tenés que estar despierto, hermanos, porque justamente Pablo nos anima y dice, ni por espíritu. Continuemos volviendo a 2 Tesalonicenses capítulo 2.
Dice ni por palabra. Y esto se está refiriéndose, digamos, a la palabra que sale de la boca. Mire por favor a 2 Tesalonicenses en el mismo libro, capítulo 1, ahí en el mismo pasaje, digamos, que estamos mirando. Perdón, hermano, capítulo 2, versículo 5, le dije capítulo 1, capítulo 2, versículo 5 en el mismo capítulo. Dice la pregunta, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? La palabra aquí dice, os decía esto, se está refiriendo a la palabra. Por eso dice que no debemos dejarnos de mover ni por palabra. Quiere decir palabras que van en contra de que están diciendo que el Señor viene. No, el Señor sí viene. No se desanimen. Eso es lo que y dice, ustedes no se acuerdan cuando yo estaba con ustedes en algún momento. ¿Cuánto? ¿En qué momento Pablo estuvo con los hermanos de Tesalónica? Cuando esa iglesia comenzó en una sinagoga. Él había ido a Tesalónica y lo primero que buscaba Pablo predicar el evangelio era en una sinagoga. Entonces en la sinagoga él predicó y empezaron algunas mujeres y algunos hombres a creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué mensaje dio Pablo? Que Cristo murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó de los muertos. Y dice que muchos creyeron. Ahí comenzó el nuevo nacimiento, comenzaron a ser nuevos creyentes. Entonces los de la sinagoga, que estaban empezando a mirar, este está trayendo otro mensaje, la gente está cambiando, lo miraban de una manera mal y lo expulsaron de la sinagoga. Entonces Pablo dice que lo tuvieron que llevar a la casa de Jasón y no duró mucho que después fueron a la casa de Jasón y no lo encontraron y dijeron, ¿dónde están los trastornadores de este mundo? Los hermanos les ayudaron a Pablo a que fuera a Berea. ¿Sabe cuántos días estuvo Pablo con estos hermanos? 3 semanas. Dice 3 días de reposo. El día de reposo es sábado. Son 3 semanas. En 3 semanas él estaba diciendo, ustedes no se acuerdan que cuando estaba con vosotros, todo lo que hemos pasado, hermanos, es importante que la palabra la retengamos en nuestro corazón. Amén, hermano. Un día ya no vas a estar escuchando de mí tal vez estas palabras porque no esté físicamente, pero gracias a Dios porque hay otros hermanos también que afirman esas cosas y nos vuelven a recordar, el Señor viene, hermanos. Y por eso dice, cuando yo estaba con vosotros, mire conmigo por favor al versículo 15, del mismo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, hermanos, perdón, 15. Así que hermanos, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Note algo, por palabra o por carta. Si usted a veces dice, a mí me gusta un hermano animado que a veces enseña la palabra, gracias a Dios por ello. Pero había tiempos, hermano, donde la palabra llegaba por carta. Y yo sé que se ha escuchado que alguien después de 20, 25 minutos lucha de permanecer, pero en aquellos días se leían las cartas. Y bueno, pero esa palabra, hermano, no era en vano, llegaba a los corazones. Y estos hermanos, les recuerda Pablo, hermanos, estén firmes y retengan, sea por palabra o por carta nuestra. Volviendo al versículo 2, hermanos, para finalizar, dice acá, ni por carta, como si fuera nuestra. Acordémonos que ya había tradición oral en aquellos días, pero también había entrado una perversión de falsos profetas y ya el Señor, a través de Pablo, le había advertido que no se han movido ni por palabra, ahora ni por carta. La palabra carta acá es dando a entender como la carta que estaban recibiendo. Mire, si ustedes van a identificar si es falsa esa carta, ¿sabe cuál va a ser la señal de que una carta es genuina? Vamos a ir al mismo Tesalonicenses donde estamos, por favor, capítulo 3 y el versículo 17, para que ustedes lleguen a darse cuenta que si una carta es algo genuina, verdadera. Dice el versículo 17, 2 Tesalonicenses 3, 17, la salutación es de mi propia, ¿qué dice? Mano, de Pablo, que es signo en toda la carta mía, así escribo. Impresionante, ¿verdad? Él le afirma, mira, este es el sello. No está acá trayendo un falso apóstol, no.
Yo pongo la firma quien escribo esta carta. Entonces ustedes deben distinguir que si van a ser movidos, si no es una carta que yo he mandado y es de un falso profeta, usted hágale en la cruz, no la reciban. No la aceptan porque van a ser movidos. ¿Y por qué advertía esto el apóstol Pablo? En el mismo versículo termina diciendo, no tal, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermano, mire, ponte a pensar las circunstancias que estaban viviendo. Lo habían corrido de la sinagoga, le habían confiscado la propiedad, muchos habían muerto por enfermedades, estaban expatriados, apenas les alcanzaba para comer. Era una situación difícil, ¿o no? Las circunstancias en las que vivimos hoy a veces no son favorables. Prende el televisor, mira el futuro que nos quiere dar el presidente que posiblemente va a ser futuro presidente. Vemos las cosas que se escuchan afuera, completamente negativas. Llamás a tus seres queridos en tus países, problemas allá, problemas acá. Hasta algunos te pueden decir, mira, ni te venga al país, las cosas están peores acá. ¡Qué ánimo!, ¿no? Entonces, Pablo, al decir esto, sea a los hermanos de Tesalónica y sea a nosotros en esta noche, es decirle, mira, el sentido es que el día del Señor, que dice, está cerca. Mira, en aquellos días la venida del Señor estaba cerca. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado, hermanos? 2000 años. Usted dice, uy, se tardó mucho el Señor. Pero no podemos pensar, hermano, en el pensamiento nuestro. El día del Señor, hermano, un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Los tiempos no son, digamos, como nosotros pensamos. Cuando menos pensemos, el Señor ya va a estar acá. Mi pregunta es, hermano, es como Pablo dice, mira, el día del Señor, dice, está cerca. O sea, es eminente. Este presente que les escribí a los hermanos de Tesalónica, hoy puede ser también ya, aunque las cosas que estén sucediendo. Por eso él estaba enseñando, claro, que la venida del Señor está cerca, hermanos. Y por supuesto, no pierdan la esperanza, porque, hermanos, el Señor va a apoyar, va a ayudar a aquellos. No vayan a negar la fe en medio de estas circunstancias. Tal vez usted ha escuchado muchas veces que el Señor viene, o ha escuchado muchos temas acerca de la venida del Señor y dice, las cosas permanecen como siempre. ¿Sabe quién dice eso? Personas que le han dado la espalda a Dios. Mire conmigo, por favor, para ir finalizando. Acá, segunda de Pedro, donde en los últimos tiempos, y ya en aquellos tiempos eran los últimos tiempos, ¿cuánto más hoy? Por favor, acá, segunda de Pedro, en el capítulo 3, y dice la palabra del Señor en el versículo 8, oh amados, no ignoréis esto, que como para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Estamos en el versículo 8. Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? Él dijo que va a volver, ¿o no? No retarda su promesa. Según algunos, dice, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quiénes son aquellos que Él no quiere que perezcan? Aquellos que no han creído todavía. En esta noche usted escuchó en medio de la oración, una hermana dice, mi madre está a punto de fallecer. Bueno, qué lindo no solamente ver a nuestros seres queridos en esta tierra. ¿No te gustaría verlo un día también en la misma presencia donde tú has puesto la fe en Cristo Jesús? Bueno, el Señor tiene paciencia, pero un día el Señor va a estar como Noé, donde dice la palabra que tuvo que Dios cerrar el arca y la gente empezó a golpear. Ábrenos, Noé. Ya es tarde. Es tarde ya. Ya no hay más oportunidad. Por eso, amados hermanos, no es que el Señor está retardando, sino que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué dice? Al arrepentimiento, hermanos. ¿Y por qué Pedro dice eso? Porque hay gente que dice, mira, hace tiempo que ustedes andan diciendo que el Señor viene. Y las cosas siguen igual. Y la gente que se burla, todavía Dios tiene misericordia. Pero un día, esa misericordia, ese tiempo de gracia que la iglesia actualmente está viendo, se terminará. Y los creyentes, la iglesia, los hijos de Dios serán arrebatados en el aire. Hay gente que va a venir a buscar la iglesia y no la va a encontrar.
Oh, sí, va a encontrar religiosos, va a encontrar la falsa religión, la falsa iglesia, pero no la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera ya se fue con Cristo. Mira cómo termina ahí, dice, porque el día del Señor está cerca, termina el apóstol Pablo. No se olviden, hermanos, en un instante, Crisóstomo, hermano, fue un hermano de aquellos de los padres de la iglesia. Y dice claramente, decía él, que este tiempo de Tesalónica era un presente para ellos, pero para nosotros hoy en día también es un presente, hermanos. Porque acordémonos que Dios no corre tiempo y horario, Él es eterno. Voy a leer un versículo más acá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18. Pero él dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe, que dice, de algunos. Querido hermano, que Dios libre a algunos en esta noche de que un día, por no estar firme, no prestar atención a todos estos puntos en el versículo 2, seas desviado fácilmente y te mueras. Y mira lo que pasó a estas personas que son mencionadas en este versículo de 2 Timoteo. Dice que ellos empezaron a decir a otros que ya la resurrección ya se había efectuado, y dice que trastornaban la fe de quién, de algunos hermanos. Que ese error no se siga, hermano, cometiendo en nuestros días. El Señor, hermano, viene claramente y viene pronto. Hay cosas que se van a manifestar. La semana que viene vamos a hablar qué son las cosas que se van a manifestar antes que suceda esto. Y una de las señales más grandes para nosotros, la iglesia, no para el pueblo de Israel, es la apostasía. Usted sabe que la apostasía es alguien que a veces hasta puede decir que profesa su fe en Cristo, pero como no sabemos los corazones, sabe que en su corazón no ha confiado en Cristo como su Salvador y Señor. A veces puede hasta cargar la Biblia, puede vestirse hasta como creyente, usar un vocabulario cristiano, pero ese no es. Porque, hermanos, en el tiempo del Señor había falsos hermanos también ya. ¿Cuánto más hoy en día? Y dice que se va a manifestar la apostasía. Puede ser que hay personas que han estado con nosotros, y esos son señales muy grandes. La semana que viene iremos a avanzar sobre este asunto de profecías, hermanos, señales para la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias.